Vadim se casó con Anastasia hace 3 años. Hay que decir con sinceridad de inmediato que no se habría casado con ella por nada si esta chica no se hubiera convertido en la única propietaria de su propio negocio tras la repentina muerte de su padre. Un derrame cerebral acabó instantáneamente con la vida de un hombre que todavía era bastante joven y fuerte, como les parecía a todos los que lo rodeaban. Nastia era su favorita, la única hija en. Después de la muerte de su madre, la niña se convirtió en una luz en la ventana del empresario Dmitri Lvovich. Después de la muerte de su primera esposa, la madre de Nastia, prefirió los encuentros no vinculantes con chicas jóvenes. Por lo tanto, naturalmente, Nastia siguió siendo la única heredera de toda la fortuna adquirida. No había duda de que Anastasia no necesitaba dinero en absoluto. Por eso Vadik, una vaga guapa, pero no demasiado joven, acostumbrada a vivir de las mujeres, y llamaba la atención sobre ella. Si Nastia escuchó la hermosa promesa de un trabajo profesional y las creyó de todo corazón, entonces Vadim tenía la intención, como de costumbre, de vivir con la joven hasta que encontraran una opción más rentable. Resultó que la opción más rentable para Jackpot en toda su vida fue Nastia. Una herencia colosal tras la muerte de Dmitri Lvovich. Pasó completamente a manos de la niña, y Vadik sabía perfectamente cómo usar el dinero. La niña se enamoró mucho y le pareció que podría manipularla sin problemas y disponer de todos los fondos y bienes a su discreción. Después de la muerte del padre de Nastia, los planes de Vadim para la niña dieron un giro brusco de 180 grados. Agradeció mentalmente a todos los santos, que no tuvo tiempo de separarse de Nastia y hacer algo que le cortara el camino de regreso. Pero todo salió lo mejor posible. La niña estaba realmente desconsolada, su padre era su apoyo y la persona principal en su vida. Fue este estado el que se convirtió en otro regalo para Vadim, quien ya podía aprovechar cualquier situación. Instantáneamente rodeó a la niña con cuidado y atención. Cambió, como le pareció al desafortunado huérfano, para mejor, y en un momento terrible mostró su verdadero rostro. La joven e ingenua realmente no entendía que el peor momento de su vida, por el contrario, lo provocaba a ocultar su verdadero rostro lo más profundamente posible. En cualquier caso, no lo demostró antes de la boda y se portó excepcionalmente bien hasta que le cortaron el camino de regreso. Casi inmediatamente después del funeral le hizo una propuesta de matrimonio. Naturalmente, con la salvedad de que debes soportar el duelo por tu padre. Vadim sabía mentir, esquivar y fingir, convertirse en quien necesitaba y hacer lo que ellos querían que hiciera. Por lo general, con sus novias ricas, no se esforzaba mucho y se mantenía en la ceremonia, creía que habría otra y no había necesidad de molestarse y romperse. Incluso aquí era vago y no quería hacer esfuerzos adicionales, viviendo según el lema, y así será. Aquí el juego valió la pena, los esfuerzos no fueron en vano y el astuto lo entendió claramente. El primer problema para el potencial gigoló vino de un lado que no había previsto ni podía prever. Dmitri Lvovich tenía un mejor amigo, también era su segundo jefe en la empresa. Y el padrino de Nastia. Inmediatamente se dio cuenta de que sería imposible disuadir a la niña del matrimonio. La joven e ingenua joven se enamoró como un gato, además el dolor de perder a su padre requirió un reemplazo. Pero como persona inteligente y perspicaz, insistió categóricamente en que los jóvenes celebraran un contrato matrimonial al casarse. Vladislav Fedorovich, conociendo mucho a su ahijada, logró fácilmente ganársela a su lado. Vadik, si el negocio lo requiere, ¿es realmente difícil para ti? La niña insistió suavemente en que Vladimir Fedorovich, a su vez, la inspirara. Esto me humilla. ¿Crees que necesito dinero tuyo? El hombre estaba furioso. Este desarrollo de la situación no entraba en absoluto en sus planes. Cariño, esto es una simple formalidad.
Solo es necesario en caso de divorcio. El padrino realmente quiere que firmemos un contrato de matrimonio, y siempre ha sido como un segundo padre para mí, y ahora. Fue solo Vadim quien señaló que él es el único que puede manipular en esta pareja. La niña estaba completamente sucia. Sí, tal vez el hecho de que nunca necesitó pan influyó y la volvió algo ingenua en asuntos financieros, pero por lo demás no era tonta. Si se fijara una meta. Que lo logró, pase lo que pase. Vadim, con tal formulación de la pregunta y con tal argumentación, no tuvo que elegir, simplemente lo empujaron contra la pared. Tuve que aceptar todas las condiciones de Vladislav Fedorovich. La redacción del contrato matrimonial era estándar, pero restringía por completo los derechos de Vadim. Antes estaba claro que el negocio y todos los demás bienes heredados del padre no puede pasar a ser propiedad conjunta de los cónyuges. En consecuencia, durante el divorcio, esta parte permanecería en manos de Nastia y no sería objeto de disputa. Pero Vadim supuso ingenuamente que conseguiría los dividendos, que se adquirirían nuevas propiedades, activos, etc., y esto, por supuesto. Realmente quería tener una conexión legal y luego dividirlo en caso de un divorcio. El contrato redactado por un abogado altamente calificado cortó esa oportunidad para Vadim. Pero el hombre decidió que este matrimonio todavía era extremadamente beneficioso para él. Podrá meterse en los bolsillos de su esposa sin control y, al final, recuperará capital para el futuro. Poco a poco irá sacando dinero del presupuesto general y transfiriéndolo a su nombre. Después de todo, el contrato matrimonial mantenía un equilibrio de derechos e intereses. Las cuentas bancarias abiertas a nombre del cónyuge tampoco se consideran propiedad conyugal. Y aquí Vadim golpeó el cielo con el dedo. Vladislav Fedorovich era una persona extremadamente devota, decente y responsable. Controlaba los flujos financieros de Anastasia no solo en los negocios, sino también en sus finanzas personales. Vadim se quedó con una cantidad muy modesta para sus gastos personales. En ocasiones las cantidades eran incluso inferiores a las que estaba acostumbrado en los buenos tiempos. Pero aquí Vadim tampoco decidió desanimarse. Y ver cómo se desarrollará la situación en el futuro y a favor de quién estará el marcador al final del juego. Resultó que la paciencia es efectivamente una virtud que se recompensa. Desde el primer día de matrimonio, Anastasia intentó desesperadamente quedar embarazada. Ella quería ser madre. Pero cada nuevo ciclo trajo amargura y decepción. Al principio achacaba todo a los nervios y al estrés, forzada. Tuve que tomar el negocio en mis manos, aprender mucho sobre la marcha, esto fue naturalmente muy agotador. Más de un año de intentos fallidos obligaron a la niña a acudir a especialistas para someterse a un examen médico completo y encontrar la causa de los fallos. Resultó que todo lo que Nastia atribuía a un estilo de vida loco eran síntomas y señales de alarma. Su cuerpo estaba haciendo sonar la alarma. Informó que tenía problemas, pero ella lo ignoró. Como resultado, los médicos informaron de un diagnóstico decepcionante. Le diagnosticaron cáncer. Casi 2 años de tratamiento y tormento, aquí en casa, en el extranjero, todo o no dio resultados, o un éxito mínimo seguido de un retroceso al estado anterior, y en ocasiones empeoró. Anastasia fue tratada durante casi 2 años, y Vadim desempeñaba puramente nominalmente la función de un cónyuge amoroso. Su interés egoísta era que Nastia simplemente desapareciera. Al parecer no pudo ocultarlo lo suficientemente bien. Ni ella ni él hablaron nunca abiertamente, pero Nastia también sabía de las infinitas chicas con las que su marido la engañaba. Para ella no hubo secretos ni descubrimientos en esto. A Vadim le pareció que todavía era muy bueno conspirando y manipulando. Que se las arregla bien con el papel del marido de una esposa moribunda, que nadie sabe de sus asuntos. Le parecía que su estrella de la suerte lo había vuelto a encontrar, que solo tenía que esperar un poquito, y la llave dorada estaría en su bolsillo, literalmente dorada.
Pero, de hecho, el comportamiento de Vadim fue condenado y discutido por todos, desde las enfermeras y niñeras de los hospitales donde yacía Anastasia hasta Vladislav Fedorovich. Intentó abrirle los ojos y le mostró fotografías de Vadim con mujeres. ¿Qué estás esperando? ¿Divorciarse? ¿No ves lo que está haciendo? El hombre simplemente estaba indignado por su ira impotente. No entendía el deseo desesperado de esta mujer de salvar su matrimonio al borde de la tumba. Este tema fue terrible para él. No quería traumatizar más a la niña, su amada ahijada. Fue muy doloroso para todos. Pero cuando se dio cuenta de que Nastia lo sabía todo sobre el comportamiento de mi marido, dejé de reprimirme. Quedó perplejo al escuchar la voz tranquila de la niña como respuesta. También tenía miedo de verbalizar uno de los matices legales más importantes. Nastia no tiene testamento. Su único heredero en primer grado es su marido. Este sinvergüenza heredará todo lo que fue adquirido por el arduo trabajo de Dmitri Lvovich y algo aumentado por la propia Nastia. ¿Por qué ocultar sus esfuerzos? Vladislav Fedorovich también se arrepintió. Tanto trabajo en vano. Entendió que este esposo desperdiciaría toda su fortuna a cero en unos pocos años. Pero, mientras habla de esto con una joven y hasta hace poco hermosa y floreciente, Vladislav Fedorovich literalmente no pudo encontrar un lugar para sí mismo a partir de esta injusticia. Pero no pudo ir en contra de su conciencia y salir abiertamente a hablar con su ahijada. No habrá una situación por si acaso. A estas alturas, ya no era un secreto que simplemente no había ninguna posibilidad. Nastia se está muriendo. Y esto sucederá en un futuro muy próximo. El conteo continuó durante toda la semana. Vadim ya se estaba frotando las manos codiciosas. Sus ojos ardían con la anticipación de deshacerse de su lúgubre y enferma esposa y adquirir un capital sólido. Le pareció que el asunto estaba en el bolso. Vladislav Fedorovich rezó para no tener que sacar a relucir el testamento él mismo. Por suerte para él, esto no fue necesario. La propia Nastia inició esta conversación. ¿Qué tan sorprendido quedó el hombre de la historia de su ahijada? No esperaba en absoluto pasos tan reflexivos, tanta sofisticación y un cálculo tan frío. De hecho, la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Nastia entendió perfectamente esta tesis y le dio vida. Lo que Anastasia ideó e implementó requirió mucho esfuerzo y tiempo de su parte, pero al completar su viaje en esta tierra, hizo realidad todos sus sueños y esperanzas. Esta conversación entre la ahijada y su segundo padre se mantuvo en secreto para todos los no iniciados. Naturalmente, el traidor engañador Vadim no estaba incluido en este círculo. Fue el último en saberlo todo. Cuando era simplemente imposible cambiar algo. Desafortunadamente, el milagro no ocurrió, aunque las personas cercanas a Anastasia confiaron en él hasta el final. Todos excepto su marido, aunque difícilmente se le podría llamar una persona cercana, y Nastia murió. El funeral y el servicio conmemorativo civil ya habían sido acordados y planificados cuidadosamente por la propia difunta. Ella con calma hizo planes y dictó sus órdenes finales. Expresó su voluntad. La mujer estaba tranquila y firme. El día después de la ceremonia de despedida, Natarius llamó a las personas mencionadas por Anastasia Dmitrievna en su testamento y les pidió que asistieran a su anuncio. Resultó que Anastasia redactó un testamento y lo cerró. Nadie conocía su texto, ni siquiera Natarius, y su contenido sería una sorpresa para todos. Estaba abierto al propio Natarius. Solo una nota indicando una lista de las personas que deben estar presentes en el anuncio y en qué día después de la muerte es necesario anunciar el testamento del difunto. Vadim quedó impactado por esta llamada. Estaba seguro de que la esposa no había redactado ningún documento oficial en caso de su muerte y que el marido se convertiría en su único heredero, como suele prever la ley en tales casos. Aún manteniendo la esperanza de lo mejor. Asistió a la reunión acordada con su nueva amante, la bella Marina. Le pareció que se trataba de una bravuconería muy impresionante. Este escupirá en la cara de todos los presentes y de la difunta esposa, independientemente del texto del testamento. Y no podía permitirse el lujo de salir de allí escupido y deshonrado,
públicamente con el rabo entre las piernas. Además, no había nada que perder. Si Nastia aún le dejó su propiedad. Que el hecho de tener una amante y el comportamiento inmoral del cónyuge no cambiarán nada. Le parecía astuto y sabio, había calculado todas las opciones y se había asegurado. Resultó que la difunta esposa era más sabia. Vadim acudió con Marina a la reunión que le había sido asignada en el lugar indicado. Era una oficina cerrada donde ya se habían reunido varias personas. Al ver a Vladislav Fedorovich, no se sorprendió. Pero, ¿cuál fue su sorpresa cuando vio a una amiga de la familia, es decir, en mayor medida, a Nastia, su amiga de la infancia, Alexander? El horror fue que no vino solo. Venía con un cochecito en el que iba un niño, solo un bebé, a juzgar por la ropa, un niño. No había oído hablar de ningún matrimonio de Sasa, ni tampoco del nacimiento de un hijo. Vadim, por supuesto, no sacó el título de candidato de ninguna ciencia. Pero tampoco puedes llamarlo un completo tonto. Su corazón inmediatamente se hundió y se dio cuenta de que la situación olía a queroseno. Todo aquí fue por una razón, y él fue burlado. Sin embargo, todavía era necesario salvar las apariencias desde que había venido. Sí, y la curiosidad se reveló. Tenía muchas ganas de saber qué se le había ocurrido a Nastia, aunque ya estaba claro que era algo sumamente humillante para él. La situación se estaba calentando y de repente se abrió. Que hay una voluntad, su anuncio ocultó un niño pequeño en la habitación. Durante un minuto todos los reunidos se sentaron en silencio en diferentes rincones de la habitación, nadie más se acercó. La conclusión es que, por iniciativa de Anastasia, Vladislav Fedorovich, su padrino, estuvo presente en la lectura de su testamento, el amigo de la infancia de Nastia, Alexander Dobroliubsky, estuvo presente. Llegar a tal evento en una extraña compañía con un bebé en un cochecito. El niño miraba a todos a su alrededor con curiosidad y parecía estar contento con todos, siendo el único satisfecho con la compañía que se había reunido. Vadim y Marina también estaban sentados en la habitación. Por supuesto, Nastia no invitó a Marina, al igual que Natarius, ella estuvo presente estrictamente por iniciativa de Vadik. Sospechaba que su novia se vería obligada a marcharse para mantener la total confidencialidad del procedimiento. Pero el viejo Natarius, que llegó minuto a minuto a la hora acordada, no dijo una palabra sobre el hecho de que había extraños en la oficina que debían irse. Como supuso más tarde el marido de Anastasia, esto se hizo a propósito para humillarlo aún más. Natario, al parecer, retrasó deliberadamente la parte introductoria tanto como pudo, contando por qué se habían reunido y sobre el honor con el que anuncia la última voluntad del difunto. Ya en ese momento, por la sonrisa malvada que no abandonaba el rostro de Vladislav Fedorovich y la mirada de Sasa dirigida al suelo, Vadik se dio cuenta de que el contenido del testamento era un secreto solo para él. Durante mucho tiempo y con dolor, el anciano leyó la parte introductoria y el preámbulo del documento. Cuando finalmente llegó a lo más importante y más importante, volvió a empezar con lo obvio y aburrido. Nastia lo compuso con la esperanza de la audiencia y su respuesta, por lo que no había nada sorprendente o inesperado en esto y, sin embargo, Vadim ya estaba muy nervioso. Y esto ya se estaba haciendo evidente para todos los que lo rodeaban. Para empezar, el notario dedicó bastante tiempo a describir el último testamento de la fallecida sobre su padrino Vladislav Fedorovich Nikitin. Todo lo dicho en el testamento relacionado con sus actividades en la empresa. Y que cualquier sucesor legal está obligado a dejarlo en un puesto de liderazgo hasta que decida dejarlo por su propia voluntad. Claro y justo en general. Al parecer, solo esta parte fue escrita por Nastia en 3 páginas, y el anciano leyó de manera tediosa, corrosiva y, como resultado, muy lenta. La intolerancia de Vadim se vio multiplicada por esta velocidad de tortuga que desarrolló Natarius. Finalmente, en la culminación del texto, Vadim escuchó su nombre. El anciano le leyó a mi marido legal, Vadim Nikolaevich Safronov, rechazo la herencia. Después de leer esta modesta y breve postdata, el lector miró atentamente a Vadim y le preguntó con los ojos si había captado la esencia de lo dicho. El marido humillado no tuvo más remedio que asentir. Ya se preparó mentalmente y decidió la reacción que mostrará públicamente.
Marina lo tomó de la mano y trató de levantarse para irse demostrativamente. Pero Vadik la mantuvo en su lugar. Ella lo miró con una mirada inquisitiva, que el hombre ignoró. A él también le gustaría abandonar lo antes posible su lugar de residencia actual, donde fue humillado públicamente por su esposa, pero la actuación aún no había terminado y el invitado quería verlo hasta el final. Después de una pausa, Natarius continuó. Lego todos mis bienes en el momento de mi muerte, cualesquiera que sean y dondequiera que se encuentren, a mi único hijo, Robert Alexandrovich Dobroliubski. Hasta que alcance la mayoría de edad, nombro tutores y administradores de la propiedad a su padre Alexander Alexeyevich Dobroliubski y a Vladislav Fedorovich Nikitin. Todos los documentos necesarios se incluyen en los apéndices del texto del testamento. Fue un golpe bajo. Parece que Vadim realmente no sufrió ningún daño moral. Sintió el dolor físicamente. ¿Qué? ¿Hijo? ¿De Sasa? Su paciencia se acabó y salió con un grito de sorpresa. Aparte de Vadik y Marina, esta noticia no sorprendió a nadie. Lo cual, naturalmente. Si uno era el padre, y el segundo firmaba los documentos consintiendo la tutela del menor. Vadim sospechaba que su esposa haría algo, pero ¿de dónde sacó este niño? Podía decir con toda seguridad que no estaba embarazada. El bebé no parece tener más de un año. No importa cuán desafortunado sea su marido, definitivamente notaría una barriga con un niño. ¿Es este el propio hijo de Nastia? Vadim preguntó en voz alta y fuera de lugar. En ese momento, Natarius ya estaba lejos de anunciar al heredero principal y hacía mucho tiempo que había comenzado a aclarar cuestiones de procedimiento. Un fuerte grito interrumpió inmediatamente al anciano, y todos los presentes, sin apartar la vista, miraron al marido de Nastia. Sí, Robert, el hijo de Anastasia y Alejandro. Vladislav Fedorovich fue el primero en ser encontrado. No ha estado embarazada en los últimos 2 años. Esto es imposible. Vadim se aferró desesperadamente a Solomenka. Aunque él mismo entendió que con las tecnologías actuales esto era completamente innecesario. Las posibilidades de la medicina ahora simplemente asombran la imaginación, sonrió Nastin el padrino. Estaba claro que la conmoción y la decepción de Vadim calentaron mucho su alma. No hicimos el amor con Nastia. El comentario de Sasa fue completamente innecesario y violó todo el regodeo con el que acababa de hablar el padrino. Pero es por eso que Nastia eligió a Sasa como padre de su hijo, porque era increíblemente educado, decente, amable y justo. No pudo evitar poner todos los puntos para comentar que Nastia fue fiel a su marido y no rompió su juramento hasta el final. No me importa, gritó Vadim furiosamente. No gritó el resto de la frase de forma obscena, como estaba previsto, solo porque fijó su mirada en el bebé, quien todavía miraba con curiosidad a las personas que lo rodeaban y observaba su comportamiento con interés. Este estallido desesperado de las emociones de Vadim estaba relacionado con cómo sus palabras a Sasa realmente lo hirieron. A pesar de los terribles rasgos de carácter que tenía el marido de Nastia, esta comparación todavía lo quemaba. Fue extremadamente desagradable darse cuenta de lo bruto que era y de lo mucho que probablemente ofendió a su esposa si ella se vengaba de esa manera. El grito de Vadik sumergió a todos los presentes en sus pensamientos. El propio hombre hablaba de su vida y de su comportamiento, su compañera reconstruía desesperadamente una realidad en la que ella no sería la esposa de un viudo rico. Vladislav Fedorovich y Sasa estaban inmersos en los recuerdos del día que los trajo a esta habitación. El joven recordó con qué horror recibió hace 2 años la noticia de que su mejor amiga estaba enferma y que los médicos prácticamente no le daban ninguna posibilidad de recuperación. También le sorprendió la tranquilidad con la que la joven hablaba de cuánto tiempo le quedaba y de lo que tenía que hacer. Fue entonces cuando le dijo a su mejor amiga que quería ser madre, pasara lo que pasara. ¿Puede? Sasa se sorprendió ingenuamente. Por supuesto que no, yo mismo. Pero acepté que antes de comenzar el tratamiento me extrajeran los óvulos. Inmediatamente me advirtieron que, con un alto grado de probabilidad, no tendría que criar a mi propio hijo. Pero insistí, Sasun. Yo mismo crecí sin una madre. No es fácil, lo sé. Pero siempre me sentí reconfortado por su amor,
Sentí que ella estaba cerca y que me amaba y protegía mucho. Vadim, ¿qué? ¿Estoy de acuerdo en criar al niño solo?, preguntó cautelosamente el amigo en respuesta. A PFFT, ¿quién lo dejará? Solo estaría feliz de convertirse en tutor y gastar el dinero que pertenece al bebé. ¿Tiene suficiente conciencia? No, ya me di cuenta de que mi tembloroso marido, francamente, es una persona de dudosas cualidades humanas. Esto es para decirlo correctamente. Y su reacción ante mi diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, ni siquiera quiero discutirlo. No vale la pena enojarse por este hombre. ¿Qué pasa entonces con el niño? Esto es de lo que quería hablarte. Nastia vaciló, lo cual era extremadamente inusual para ella. Normalmente ella no era tímida. No sé cómo hablar de esto con tacto y delicadeza. Probablemente tales métodos no existan. En general, me gustaría que fueras el padre de mi hijo. La mujer soltó rápidamente. ¿Me estás tomando el pelo? Sasa claramente no estaba preparada para tal giro. ¿Tienes marido? El hombre simplemente jadeó en estado de shock y quedó aturdido. Alexander no estaba en absoluto preparado para tal propuesta y no entendía a qué conducía su mejor amiga, su Nastia. Sí, tengo marido y lo seguiré siendo hasta mi muerte. Esto ya lo he decidido con seguridad. Sasa no entendía en absoluto a qué se refería y simplemente permaneció en silencio hasta que llegaron propuestas específicas. Sasa, por supuesto, no dormiremos y no tiene sentido en mi estado actual. Desgraciadamente ya no puedo tener al bebé. Pedí recoger los óvulos de la célula, ahora necesitamos el material biológico del futuro padre. Crexpexfex, los médicos lanzarán un hechizo y habrá un bebé. Por supuesto, se necesita una mujer para llevarlo y darlo a luz, pero, afortunadamente, ahora también se ofrecen esos servicios. ¿Puedes contarme un poco más sobre Pex? El hombre intentó bromear para calmar de alguna manera la situación. Te estoy hablando en serio, Nastia inmediatamente se indignó. Al principio parecía absurdo. El delirio de una mujer desesperada, pero en su cabeza había todo un plan, bastante lógico, que compartía con gusto. Que en el momento de la conversación ella ya había realizado una gran cantidad de trabajo preparatorio, había aprendido todo sobre los aspectos legales. Había aceptado los servicios de una clínica reproductiva e incluso había preseleccionado una madre sustituta para el feto. Sasa, entiende, utilizaría los servicios de un donante, pero necesito un padre para mi hijo. No es ningún secreto para mí que no puedo esperar a nacer. Pero tengo muchas ganas de dejar al menos algo, una parte de mí. Pero vale la pena pensar con quién terminará este bebé. Lo pensé durante mucho tiempo, pero además de ti no tengo a nadie en quien confiar. Solo en ti, estoy seguro, al conocerte desde hace tantos años, sé y creo que serás un padre maravilloso. Entiendo que el destino de un padre soltero no es envidiable, pero no sé cómo formularlo para no presionarte. Todo lo que quiero decirte te pondrá contra la pared y no quiero eso. Probablemente quieras formar una familia, casarte y tener hijos de forma natural. Es lógico. Pero por favor piensa, no me contestes ahora. Para mí, después de que Vadim me quemó, es muy importante que el dinero no le importe al padre de mi hijo, que todo lo que es mío le llegue a él, como a mí, de mi padre, para que no sea saqueado ni malversado. Por gente sin escrúpulos. Tú mismo entiendes todo. Ahora ya no soy tan tonto como lo era antes del matrimonio. Vadim me enseñó mucho. Ahora tengo una tremenda experiencia de vida. Gracias también a Vladislav Fedorovich por obligarme a insistir en un contrato matrimonial, de lo contrario sería difícil imaginar lo que sucedería ahora. Pero, gracias a mi padrino, tengo todo el dinero y Vadim no tiene ni tendrá acceso a él. Lo siento, pero este fue otro argumento para elegirte, no necesitas dinero en absoluto. Ya tienes muchos de ellos. Por primera vez, mi padre hizo que un hombre interviniera, corrigiendo el argumento de Anastasia. Sabes que los conseguirás. Trabaja las 24 horas del día para garantizar que la empresa familiar prospere. Sí, nunca la necesitaste. Ahora estoy seguro de que esto no se refiere a los hambrientos.
Una persona que creció en la pobreza nunca dejará de pensar en un trozo de pan, y si además tiene problemas de educación y decencia. Habrá problemas, que es en lo que me metí, añadió tristemente la mujer. Para ser honesto, estoy completamente confundido. Me imaginaba el proceso de convertirme en padre de una manera completamente diferente, Nastia. De hecho, nunca quise aplicarme el estatus de padre soltero. Suponer que todo lo dicho hoy debería permanecer en secreto es absolutamente correcto. Tengo que pedirte permiso para consultar con mis padres. No le dio la oportunidad de indignarse en voz alta. Nastia, conoces a mis padres desde la infancia. La información no irá a ninguna parte de ellos. Entiéndeme. No puedo tomar esta decisión solo. No puedo ni quiero asumir esa responsabilidad. Este es un niño, un bebé. Solo necesitaré una niñera si no estás. Necesitará ayuda de sus seres queridos. No tienes padres, los descartaremos inmediatamente, pero yo los tengo. Tengo que hacérselo saber y pedirle su opinión. Nastia se rindió. No había nada sustancial que objetar. Ella solo le rogó que le jurase que no daría más información. Sasa podría prometer esto. La conversación con mis padres fue muy difícil. Papá aceptó neutralmente todo lo que se decía, todas las explicaciones y dijo que apoyaría cualquier decisión de su hijo y, por supuesto, ayudaría con su nieto o nieta lo mejor que pudiera. No era tan liberal. Ella, como todas las madres, quería para su hijo una familia normal y feliz, para que normalmente se casara con buenas chicas y juntos tuvieran hijos. Sentía una lástima infinita por Nastenka, la conocía desde pequeña desde su mejor lado, pero aquello era una petición. Era muy difícil para una madre aceptar el hecho de que la madre de su potencial nieto estaba muriendo y que el niño sería llevado por un extraño. ¿Y el niño? La enfermedad no se puede transmitir. La mujer tenía miedo de esta pregunta, era terrible, incómoda, fuera de lugar, pero ¿cómo podría actuar de otra manera? Este es su nieto, debe estar seguro de que no corre peligro. Superada su naturaleza sorprendente, preguntó que le daba vergüenza preguntar al padre de Sasa. Casi de inmediato dijo que padecía una forma no hereditaria de la enfermedad y que el material biológico había sido estudiado minuciosamente. Esto calmó un poco a la ansiosa madre, pero no del todo. No todo salió como ella quería y, en general, era atípico, y esa incertidumbre daba mucho miedo. Sin embargo, después de pensarlo bien, apoyó a su hijo y dijo que aceptaría absolutamente cualquier decisión de Sasa. Y, por supuesto, cuidará al niño y le ayudará en todo lo que pueda. Será su nieto, no puede ser de otra manera. El propio Sasa también dudó durante mucho tiempo. ¿A quién le resultaría fácil tomar tal decisión? La propuesta de Nastia cayó de la nada. Después de muchas vueltas internas, decidió que no tenía sentido negarse. ¿Qué, del nacimiento de tu hijo, de lo que realmente puedes arrepentirte? Cuando le anunció su consentimiento a Nastia, ella simplemente se puso feliz. La semana siguiente comenzaron la implementación gradual de su plan. Mientras Sasa se sentaba y recordaba toda la historia que cambió radicalmente su vida, Vladislav Fedorovich recordó la conversación que Nastia inició hace poco más de 2 meses. Su padrino vino a visitarla al hospital, como siempre, y al principio no hubo señales, nada inusual. De manera inesperada, la ahijada tomó el toro por los cuernos y le dijo que necesitaba hablar seriamente con él. Hay una conversación importante. Desde lejos, dijo que consideraba a Vladislav Fedorovich como un segundo padre y esperaba que él no la rechazara. El hombre escuchó atentamente y en silencio a lo que ella se refería. Al parecer, Nastia pasó mucho tiempo preparándose para la conversación, pensando en cómo llevarla a cabo. Pero en el último momento todo se olvidó debido a las emociones y, haciendo una pausa melodramática, Anastasia espetó que quería que él redactara los documentos para que Vladislav Fedorovich se convirtiera en el tutor de su hijo. Al principio el hombre pensó que su ahijada se estaba engañando, ¿qué carajo es su hijo? Habiendo leído algo similar, reflejando desconfianza interna y dudas sobre su idoneidad, la niña comenzó a explicar caóticamente. Al escuchar la historia completa, Krestny quedó simplemente impactado.
Nastia y Sasa no solo decidieron dar un paso tan desesperado, sino que también lo ocultaron durante tanto tiempo. ¿Qué edad tiene ahora el bebé Robert? Hace 4 días cumplí 8 meses. La ahijada sonrió. ¿Puedo conocerlo? Bueno, claro, ¿qué preguntas? Nastia llamó a Sasa y le pidió que trajera a su hijo. 2 horas más tarde, los 4 se sentaron en la sala y guardaron silencio, todos los ojos estaban centrados en el bebé. Ustedes saben sorprender. El hombre todavía no podía recuperarse del shock. Mientras Sasa y Robert se dirigían al hospital, Vladislav Fedorovich habló en detalle con Nastia. Aquí ella reveló sus cartas, todos sus planes para el futuro, que no se divorciaría de Vadim solo con el fin de darle una lección. Sería más fácil divorciarse, resulta que según la ley existe presunción de paternidad. Si estoy casado con Vadim, él debería haber sido registrado automáticamente como el padre de mi hijo. En el registro civil nos dijeron que no había opciones y que solo entonces tendríamos que impugnar la paternidad ante los tribunales. Encontré un abogado genial que alineó a todos en filas ordenadas. La situación es atípica, teníamos todos los documentos médicos que confirmaban de inmediato la paternidad, por lo que accedieron a reunirse con nosotros. Por supuesto, acudir a los tribunales habría arruinado todos los planes. No quiero que Vadim se entere del niño antes de que yo muera. En general, se abrirá mi testamento y él se enterará de todo en su lectura. Todos ya han decidido cómo estará compuesto, qué habrá. Incluyeron todos los documentos y lo firmé todo. Pero había un punto inexplorado. Robert tiene un solo padre. En cualquier momento esto sucederá y solo quedará Saska. Ahora he repensado muchas cosas en la vida y no quiero esperar nada. Sasa tiene padres sí, si le pasa algo, Robert estará con ellos. Pero quiero que vosotros, si pasa algo, también tengáis derechos. También tengo que pensar en los negocios y en lo que tú. ¿En qué condiciones lo recibirá Robert? Para el solitario Vladislav Fedorovich, antes de Nastia, en la vida solo había trabajo. Se tomó muy en serio su enfermedad. No hubo dudas, accedió a todo lo que la joven le pedía. Para él, ella era más querida y más cercana que nadie, y después de la muerte de su amigo, su padre, aún así. Lo único es que estaba muy preocupado, esperando una provocación por parte de Vadim. Como entendía bien a las personas, sentía que era imposible tratarlo de tal manera que su cara golpeara el suelo. Aunque merecía tal actitud, no se puede discutir plenamente. Nastena, estoy segura de que deberías hacerle esto a tu esposo. Es una persona vil. ¿Contactar con él? ¿Por qué necesitas tal venganza desde la tumba? Dijo lo que estaba pensando y luego se detuvo en seco. Usted sabe lo que quiero decir. Lo siento sí. Basta. Llevo 2 años pensando en esto. Vi cómo nació Robic, vi cómo lo amaban Saska y sus padres, cómo amaban al bebé. No necesito nada más, me he resignado. No te preocupes, dilo como es. Ahora me irritan mucho más aquellos que me hablan de algún tipo de recuperación y curación mística. En cuanto a Vadik, lo amaba mucho, confiaba mucho en él, pero es un bruto muy desagradecido. Vienen al hospital a verme como si fueran a realizar trabajos forzados. Sus chicas lo traen aquí, ¿lo sabías? El hombre asintió en silencio y con amargura. Todo el mundo a su alrededor susurraba al respecto. Vadim hace tiempo que dejó de ocultar su adulterio. ¿Y debería perdonarlo y dejarlo ir? En realidad no. Él ama el dinero sobre todo. Lo castigaré por su nombre. Que construya castillos en el aire, no sabrá nada del testamento ni de Robert hasta el final. Habrá una sorpresa para él. Verás, te oculté todo. Fue muy difícil. Quería presentarles a mi hijo de inmediato, pero tuve mucho cuidado de que nadie se enterara por casualidad y se lo dijera a Vadik. Que haya tal despedida. Le escribí una carta. El notario se lo entregará. Vladislav Fedorovich se sentó y pensó en aquella conversación con Nastia. Sucedió hace casi 2 meses y desde entonces ha intentado varias veces convencerla. Esto parecía una muy mala idea. Pero ella se mantuvo firme y tuvo que retirarse.
Después de todo, este es su último deseo y debe ser respetado. Durante el repentino silencio que surgió en la oficina del notario, todos pensaban en sus propias cosas, y Vadim pensaba, o mejor dicho, maldecía a Nastia, maldecíala, lo que valía el mundo. La gente como él no tiene idea de que la culpa puede ser suya. Que el comportamiento de otras personas puede ser una respuesta completamente natural, pero es demasiado complicado. ¿Por qué buscar el problema en ti mismo? Vadim permaneció allí, suspendido sobre la mesa, en una pausa prolongada. Curiosamente, Marina rompió el silencio. Intentó tomar a su amante del codo para sacarla, pero él no tenía intención de irse. No terminó, no dijo todo. Solo le interesaba el dinero y no vio ningún sentido en ocultarlo. Se dirigió al notario y le preguntó, ¿no tengo derecho a nada? ¿Acciones obligatorias o cómo se llama? Soy marido. El hombre agitó estridentemente su licencia. Incluso Marina hizo una mueca ante este comportamiento, sin mencionar a los demás. Solo el viejo notario, para quien este comportamiento era familiar y esperado, no se sorprendió en absoluto. De conformidad con el artículo del Código Civil de la Federación de Rusia, que define el círculo de personas que tienen derecho a una participación obligatoria en la herencia, usted no está incluido en ella. Además, estudié detenidamente su contrato matrimonial. Su texto se adjunta aquí. El anciano dio unas palmaditas en la gruesa carpeta que tenía delante con su palma regordeta. No tienes ninguna posibilidad incluso si acudes a los tribunales. Aunque, naturalmente, el derecho a dicho tratamiento sigue siendo suyo. Si no está de acuerdo, puede intentar impugnar el testamento. Por supuesto que discutiré. Aún no está claro de quién proviene realmente este pequeño mocoso, a quien ella anotó como su hijo. Vadim se enfureció y ya no entendió de qué estaba hablando. Sasa apenas pudo contenerse para no levantarse y golpear. Incluso Vladislav Fedorovich, normalmente tranquilo y sereno, de repente se puso rojo por un ataque de ira. Kakudov estaba tranquilo, el notario. Para él todo formaba parte de una jornada laboral normal. Ya nada le sorprendió, él también respondió a esto con calma. Se adjunta aquí no solo el certificado de nacimiento del niño, sino también documentos médicos que brindan respuestas completas a las preguntas sobre su nacimiento. A petición del difunto, el expediente de herencia también contiene los resultados de un examen de ADN, investigación que confirma que la madre biológica de Dobroliubsky Robert Alexandrovich es su esposa. Puedo advertirles de inmediato que se ha recopilado todo el paquete de documentos para todos los casos. ¿Puedo mirar? Vadim quería verlo con sus propios ojos, no. Solo podrás familiarizarte con la parte que te concierne personalmente. Todos los demás documentos, especialmente los relativos a un menor, solo pueden divulgarse con el consentimiento de sus padres. No lo permito, por supuesto, Sasa instantáneamente levantó la voz. Entonces Vadim Nikolaevich solo en caso de juicio, si el tribunal lo considera necesario y solicita estos documentos. Esto finalmente acabó con Vadim. Salió volando de la oficina, cerrando fuertemente la puerta detrás de él, gritando mientras corría que no la dejaría así. Su compañero resultó ser más sereno y educado. Se despidió y se fue, cerrando la puerta con calma detrás de ella. ¿Está bien que este idiota no haya firmado que le leyeron el texto del testamento?, preguntó el unitario Vladislav Fedorovich. Gente como él, a través de uno. Nada, solo una formalidad, le aseguró el anciano. ¿Podemos irnos? Quería llevar a Robert al circo para ver los animales. Ahora creo que ya ha tenido suficiente. Sería divertido si no fuera tan triste. ¿Cómo podría Nastia contactarlo? El padrino quedó perplejo por lo que vio. La pregunta era retórica. El hombre rápidamente firmó los documentos cuando fue necesario. Se dieron la mano y tomaron caminos separados. Vladislav Fedorovich. Sasa ayudó a recoger al pequeño Robert y a bajar con el cochecito. ¿Vendrás con nosotros? Quiero caminar un poco, tomar aire y el bebé lo necesita. Por supuesto que daré un paseo. Durante un rato caminaron uno al lado del otro y guardaron silencio, escuchando.
El susurro de las ruedas del cochecito que llevaban al bebé que dormía plácidamente. ¿Crees que Nastia estaría contenta con cómo me las arreglo? Alexander finalmente hizo la pregunta que le preocupaba. Estoy seguro de ello. Eres simplemente un padre maravilloso. No puedes quitarle los ojos de encima, está claro que eres uno con él, lo animó el padrino de Nastenин. Para ser honesto, no puedo pensar en nada más. Sabes, creo que Nastasia compartió contigo que la convencí de lo que acaba de pasar. Estás hablando de este circo con Will y de cómo descubrió a Robert. Vladislav Fedorovich guardó silencio y se limitó a asentir. Por supuesto que sí, respondió Sasa. Yo mismo comencé constantemente a hablar de esto. Esta idea no me gustó nada desde el principio. Es un tipo desagradable, amargado, estúpido y materialista. ¿Por qué provocarlo? Para ser honesto, incluso tuve el impulso de decírselo cuando el bebé ya había nacido, pero Nastia lo ocultó mucho. Pensé que no tengo derecho a hacer esto. De alguna manera me convencí de que ella simplemente no quería involucrarse con él y nos dejó estos enfrentamientos a nosotros. Y hoy lo vi con esta puta, no tenía vergüenza. Y ahora no estoy seguro de haber hecho lo correcto cuando no insistí del todo por mi cuenta. Sus reacciones, su expresión facial, la forma en que se movían sus nódulos, horror. Debería haberme deshecho de él antes. Además, leí el acuerdo prenupcial, podría haberlo echado en un segundo. Y ahora debo, como representante del heredero, ir y literalmente tomar todos sus objetos de valor de su auto y desalojarlo de su departamento. No quiero verlo. Creo que Nastia tampoco quería. Esto también influyó. Sí, y venganza. Quería vengarse porque le encantaba para no decir nada más tarde. La amaba mucho y este amor inmundo no encontró otra salida. Mi pobre niña. El hombre se secó una lágrima traicionera de su mejilla. No hay necesidad. No estés triste por ella. Ella pidió que no hiciéramos esto, simplemente nos pidió que dirigiéramos todo el amor que le teníamos a Robic. Sasa le dio una palmada en la espalda al padrino de su mejor amigo. Mientras los hombres hablaban de sus cosas y recordaban el pasado, Vadim y Marina los observaron desde el auto y también discutieron el mismo tema. ¿Y qué, no obtendrás nada en absoluto? Preguntó la niña con incredulidad, parpadeando a menudo con sorpresa. ¡Qué tonto eres! Dije, eso es todo, no hay ninguna posibilidad por culpa de este bastardo. Está bien, vámonos, necesitamos recoger al menos algo valioso y tener tiempo para transportarlo a mi apartamento. 3 días después, cuando Alexander finalmente reunió la fuerza moral para ir a la casa de Nastia, no había nadie allí. Se estaba preparando para un duro enfrentamiento e incluso se llevó consigo a 2 personas del servicio de seguridad para protegerse de problemas innecesarios. Pero Vadim entendió todo correctamente y se mudó consigo mismo. Por supuesto, no sin mi propio beneficio. De la casa sacaron mucho de todo, objetos que tenían valor, pero que podían clasificarse como personales, es decir, más o menos, el marido de Nastia intentó cumplir con la ley. El propio Vadim se sentaba en su pequeña cocina, en el apartamento heredado de sus padres, y bebía amargos. Su Marina lo dejó, lo cual era bastante esperado. Vadim se sentó y pensó en cómo había llegado a ese punto. Antes le pagaban, pero ahora una joven y hermosa chica acepta dinero para estar con él. Por supuesto, Sigalo, de mediana edad y degradado a causa de sus vicios, no se culpaba a sí mismo por todos los problemas. Naturalmente, en su versión, la culpable de lo sucedido fue su esposa, quien le bebió toda la vitalidad y finalmente lo desperdició con su herencia. Esperaba mucho por el dinero. Que instantáneamente se convertiría en un exitoso hombre de negocios con muchos activos, era muy difícil aceptar tal pérdida. Como Nastia le dijo correctamente a Alexandru, Vadim construye castillos en el aire en su cabeza, él realmente los construyó. En sus sueños era joven, guapo, exitoso y muy rico. Y por culpa de ella lo perdió todo. Al final resultó que, ya no es tan joven y guapo como antes. Marina lo demostró a la perfección con su encantadora partida. Al despedirse, ella le dijo muchas cosas agradables, que nadie lo necesitaba,
que era un pobre borracho que se imaginaba como Alain Delon. Con horror, después de que ella se fue, empezó a darse cuenta de que eso era cierto, que todo lo que se decía no era por resentimiento, ni para insultar o humillar. El examante finalmente dijo la verdad porque era absolutamente inútil fingir. Por culpa de su ex esposa, a esto se le sumó que él tampoco volvería a ser exitoso ni rico. La posibilidad de convertirse en un hombre de negocios exitoso se derrumbó como un castillo de naipes. Vadim pasó casi 2 semanas de su vida en su primer atracón. Quería escapar de la realidad, el sueño del cristal roto lo cortó en pequeños fragmentos. Fue muy difícil aceptar este dolor. Como típico egoísta infantil, no vio en absoluto su culpa en lo sucedido. La raíz de todos los problemas y la encarnación del engendro del diablo era su esposa muerta. Después de todo, cuando se casó con ella, él era el sueño de cualquier dama rica, pero se convirtió en una persona sin hogar, todo solo por ella. Se esforzaba constantemente y se convenció de que toda la culpa era únicamente de Nastia. Naturalmente, el poder del odio ganaba impulso cada día. Durante uno de los ataques de resaca matinal, Vadim finalmente decidió que ya estaba harto, que de esta manera no lograría el éxito y ni siquiera se vengaría de su ex esposa. Le parecía que ella solo estaría feliz de verlo arrastrarse al abismo de la adicción al alcohol. El hombre finalmente decidió recomponerse y no beber durante varios días, para acudir a una consulta jurídica en condiciones más o menos dignas. De repente se le ocurrió que no todo estaba perdido, que tal vez había al menos alguna posibilidad de recibir al menos una pequeña herencia. Antes esperaba ganarse todo el premio mayor, pero ahora estaría contento incluso con una pequeña donación. Se sintió profundamente humillado cuando hace unos días llegó gente de Vladislav Fedorovich. De hecho, a Vadim le quitaron las llaves del coche a la fuerza y rompieron el poder que Nastia había emitido. Uno de los zombies dijo, ¿no sabías que un poder pierde fuerza legal después de la muerte de la persona que lo emitió? Vadim se sintió insultado y moralmente destruido. Le dieron una palmada en la nuca para que supiera rápidamente dónde escondió las joyas de Nastia. En ese momento él, por supuesto, no se sintió culpable de sí mismo. No pensé ni por un segundo que yo mismo había hecho algo mal. De hecho, al robar las joyas de su esposa en casa, le parecía que tenía derecho al menos a algo. No en vano aguantó a su esposa durante casi 3 años, tenía derecho a algún tipo de compensación. Ante sus propios ojos, Vadim pintó un retrato de sí mismo, casi un santo, que no abandonó el lecho de su esposa enferma. Sobre asuntos interminables. En esos momentos se olvidó de sus aficiones como el juego, el alcohol y el desprecio por su esposa. Una cualidad muy conveniente para esos egoístas irresponsables que solo se aman a sí mismos y se pintan un retrato de sí mismos sin defectos en sus cabezas. Vadim se convenció de su infalibilidad e idealidad durante tanto tiempo que él mismo creyó en ello y estaba dispuesto a demostrarlo con espuma en la boca. Con todos estos pensamientos y flagrante injusticia y su propia honestidad e impecabilidad, pasó un periodo de desintoxicación. Al final resultó que, ya había desarrollado un ansia de alcohol, lo que sorprendió desagradablemente a Vadim. Quería beber desesperadamente, pero aguantó solo convenciéndose una vez más de lo bueno que era y de lo injustamente que lo habían abandonado, de cómo debía levantarse e ir a luchar por sí mismo. Defender sus derechos e intereses legítimos. Fue con este mensaje, que necesitaba ayuda y arrepentimiento, que acudió a una consulta legal. La dulce joven asintió con mucha simpatía y parecía estar completamente de su lado. Cuando llegó el momento en que fue necesario asesorar al cliente, ella dijo firmemente que no había opciones. Verá, usted mismo firmó este contrato matrimonial. Está compilado de manera extremadamente profesional y cuidadosa. Simplemente no se puede reclamar ninguna propiedad adquirida durante el matrimonio. Esto es si hablamos de la asignación de alguna parte de la herencia que le correspondería por el régimen matrimonial de bienes comunes de los cónyuges. Pero aquí no hay nada que destacar. Este régimen no existía. Está excluido de este contrato matrimonial. ¿Qué pasa con la herencia? Natarius me dijo en la lectura del testamento que yo no estaba incluido en el círculo de herederos.
¿Quiénes tienen derecho a una acción obligatoria? Quienes tienen derecho a una parte obligatoria de la herencia, sí. La ley establece claramente la lista de dichas personas. Está cerrado. Realmente no perteneces a ello. ¿Realmente mi esposa podría haber escrito un testamento excluyéndome del mismo? Sí, seguro. Y tú podrías hacer lo mismo. El testamento tiene por objeto cambiar el orden general previsto por la ley. Esto es exactamente lo mismo que ocurre con un contrato matrimonial. Al firmarlo, modificó el régimen de propiedad conjunta de los cónyuges prescrito por la ley. Un testamento cambia el orden de la herencia, que está prescrito por la ley. Si no hubiera testamento, heredarías de tu esposa junto con su hijo. Ella cambió este orden con su último testamento. ¿Puedo disputar esto? Siempre puedes intentarlo, pero no hay posibilidad. Te lo digo honesta y abiertamente. No existen motivos para declarar inválido el testamento. Vadim decidió aclarar con su voz el contrato matrimonial con Nadezhda. Lo mismo. Allí no existen condiciones esclavizantes, formulaciones estándar de empresarios que intentan preservar su capital. Si quieres saber mi opinión profesional, no gastaría mis nervios y mi dinero en tribunales inútiles. Claro. Las últimas esperanzas se desmoronaban ante nuestros ojos. Disculpe, no entendí una cosa. Dijiste que si el testamento no hubiera sido escrito, entonces habríamos heredado con su hijo en partes iguales, ¿verdad? Sí. Si no hay testamento, la herencia se produce según la ley. En este caso, los herederos deben heredar en orden. Primero la primera etapa, si no las hay, luego la segunda y así sucesivamente. En este caso particular, su esposa no tuvo padres, usted es cónyuge y tiene un hijo. Esto significa que ustedes dos dividirían toda la herencia entre ustedes y ustedes. La niña explicó pacientemente los matices. Porque en cada línea sucesoria se nombra claramente el círculo exhaustivo de personas. Para la primera etapa, son los padres, hijos y cónyuge del testador. ¿Qué pasará entonces? Si un heredero fallece, depende de cuando muere antes o después de la apertura del testamento, es decir, la muerte del testador. Esto es esencial, más fundamental. Si el heredero del testamento muere antes de la apertura del testamento y no hay indicios de un heredero suplente, entonces el testamento se anula y la herencia se produce de acuerdo con la ley. Si muere después de abrir. Es decir, algo llamado transmisión hereditaria. Su esencia es, en pocas palabras, que después de la muerte el difunto es heredado por los herederos de este segundo difunto. Parece que estoy confundido. ¿Puedes explicarlo con los dedos? Para decirlo sin rodeos, de forma aproximada y en relación con su caso, si el hijo de su difunta esposa muere ahora mismo, entonces todos los bienes de su esposa serán heredados por su padre legal. Como su único heredero de primer grado. ¿Cómo es eso? Gritó Vadim, entró en un estado de rabia ciega. Esto está previsto por la ley. La asesora jurídica retrocedió de la mesa cuando escuchó tal reacción ante una seca exposición de los hechos. ¿Es este por ciento correcto? Si no confía en mí, puedo llamar a mis colegas o mostrarle el puesto de derecho civil. No, esto no es necesario. La rabia dio paso a un amargo sentimiento de desesperación. Después de pagar en la caja registradora, se fue dando un fuerte portazo. ¿No puede este maldito abogado decir todo en un lenguaje sencillo y explicarlo normalmente? Vadik estaba enojado consigo mismo. Y nuevamente no pudo encontrar la fuerza para aceptar la situación, para aceptarla. No, estaba buscando a alguien a quien culpar. Esta vez la chica que era tan culpable era simplemente. Pero, por supuesto, en la cabeza de Vadim el monstruo principal que arruinó toda su vida era Nastia. Todo es culpa suya. ¿Por qué este maldito niño se dio ante ella? Estaba enojado. Y si realmente lo necesitaba, ella daría a luz de mí, o lo que sea, tomaría mi material, la mujer vil. Era como si él no tuviera información sobre por qué ella actuó de esa manera. Y por qué quería que el padre de su hijo fuera otra persona, pero no su marido. Y su comportamiento ahora ilustraba de la forma más clara y colorida posible por qué Nastia juzgaba correctamente.
La ira de Vadim lo aplastó por dentro. Ella se expresó exteriormente y volvió a él nuevamente, quemando todo a su paso. Caminó hasta el autobús y pensó por qué se vio obligado a hundirse tanto por culpa de su esposa, que ella y solo ella tenía la culpa de todo. Quería venganza. Qué lástima que se haya muerto y no pueda pegarle, pensó. Muchas veces apenas pude contener mi impulso, esperando para mis adentros que mi paciencia fuera generosamente recompensada. Comenzó a pensar en cómo le gustaría vengarse de ella y qué podía hacer ahora. Un enfermo que llegó al extremo y no lo entendió. Sus pensamientos corrieron hasta el punto de que quería ir y violar su tumba. Pensó en lo que ella quería y en qué daño le causaría el mayor sufrimiento. La respuesta estaba en la superficie y él la vio. El pequeño Freaky Robert. Badica se sorprendió. Caminó y sonrió porque finalmente había ideado su plan de venganza. Por supuesto, quedaban muchas cuestiones por resolver y estructurar, pero resolvió lo principal. No iba a hacerle daño, peor, mucho peor. ¿Cuál es la principal pesadilla de una madre? No poder ayudar a su hijo en problemas. Esto es exactamente lo que decidió hacer. El plan era simple e ingenioso para su febril imaginación. Secuestra a un bebé, llévalo a un pueblo vecino y déjalo en un orfanato una semana después para que no puedan conectar los puntos con precisión. Por supuesto, el niño ya no nace, pero todavía es demasiado pequeño, no tiene ni un año. Así que no podrá recordar nada y quedará bastante indefensa, que es lo que era necesario. Los pensamientos de venganza y las fantasías al respecto calentaron su alma, si, por supuesto, la tuviera. Hacía mucho tiempo que no sonreía así. Es cierto que desde fuera esa mueca parecía bastante intimidante, pero al marido de Nastia no le importaba en absoluto. Incluso se podría decir que estaba feliz. Pensando en todas las pequeñas cosas y detalles, experimentó euforia. El objeto de su odio no estaba cerca y no podía causarle ningún daño a Nastia. Pero su marido la conocía lo suficiente como para imaginar cómo sufriría la desgracia de su hijo y la imposibilidad de ayudarlo. La conciencia y representación del sufrimiento de su esposa le produjo una enorme satisfacción. Cuando el hombre hubo plasmado teóricamente todo el plan en su cabeza, empezó a pensar en el lado práctico de la cuestión. Todo sobre los movimientos de Robert y con quien sale de casa para elegir el lugar y el momento perfecto para llevar a cabo el secuestro. Vadim conocía bastante bien a Alexander en su vida pasada e incluso conoció a sus padres y visitó su casa. Ahora ni siquiera era necesario saber dónde vivían exactamente padre e hijo, en un apartamento de la ciudad o en la mansión de campo de la familia. Coger un coche compartido. Vadim fue a la oficina de Sasa para seguirlo y así encontrar al bebé. No tuvimos que esperar mucho. Ahora el hombre había adquirido un nuevo estatus como padre y trató de permanecer en la oficina por un corto tiempo, llevándose el trabajo consigo en casos extremos. Subió al coche y se dirigió a casa. Vadim lo siguió, manteniendo la distancia. Cuando el coche del padre de Robert salió del centro de la ciudad, quedó claro que se dirigían a una zona suburbana. Esto complica el plan, Vadim estaba algo molesto. En una aldea suburbana de élite, hay seguridad reforzada en todo el asentamiento y seguridad personal en la casa Dobroliubski. Vadim lo sabía con seguridad. Cuando estuvo convencido de que Sasa definitivamente se había dirigido hacia la aldea de sus padres y que simplemente no había ningún lugar a donde ir más lejos, el propio Vadim pasó por allí. No se dio vuelta, no quería llamar la atención innecesariamente. Solo en ese momento Vadim finalmente comprendió las dificultades que tendría que enfrentar para implementar su plan. Se desconoce cuánto tiempo tendrás que pasar literalmente en el bosque con binoculares para poder estudiar la rutina diaria y los movimientos del pequeño. Una vez más valió la pena sopesar todo cuidadosamente si el juego valía la pena. Absolutamente, razonó Vadim para sí mismo, cuya psique flotó notablemente después del anuncio del testamento. Esta perra arruinó mi vida y yo arruinaré la vida de su degenerado. El heredero rico, se rió el hombre con maldad, vivirá de todo lo que el Estado ha preparado, y su madre observará desde arriba y comprenderá que todo es culpa suya.
Si tan solo una persona cariñosa hubiera estado al lado de Vadik en ese momento, quien habría notado los cambios que le estaban sucediendo y lo habría llevado al médico, pero la historia no tolera el modo subjuntivo. Al final, todas las personas consiguen aquello por lo que se esfuerzan. Como dijo Voland en la obra de la maestra Margarita, ten miedo de tus deseos, tienden a hacerse realidad. Vadim deseaba desesperadamente que su esposa muriera y creía que eso era lo que le traería satisfacción, creía que esto lo haría solo y rico. Los deseos no siempre se hacen realidad como esperábamos. Todo lo que pasó podría haberle servido como una importante lección de vida, pero a Vadim no le gustaban las lecciones y no le reportaron ningún beneficio. Desde pequeño simplemente culpaba a los demás, sin intentar comprender la situación ni encontrar la razón en su interior. Pero en lo que Vadim no tenía igual era en el logro de objetivos. Si se le metía algo en la cabeza, por muy estúpido que resultara, incluso en el proceso lo llevaba hasta el final. Desafortunadamente, este caso no fue una feliz excepción. Pasó 2 días enteros no vigilando, sino preparando todas las condiciones necesarias para su implementación. Vadik recorrió toda la zona hasta encontrar la colina ideal. Necesitaba un lugar desde donde se pudiera ver perfectamente todo el pueblo y, lo más importante, la casa Dobroliubski. También era importante que nadie viera al propio observador. Su guarida debe ser bastante secreta. El hombre no escatimó esfuerzos ni tiempo hasta encontrar un lugar ideal en todos los aspectos. Durante más de una semana, Vadim se levantó antes del amanecer y corrió a la aldea rural y permaneció allí hasta altas horas de la noche. Observaba constantemente con binoculares todo lo que pasaba en la casa, quién llegaba y cuándo salía. Llevaba una minuciosa libreta para no perderse nada. Resultó que el padre, la abuela y la niñera cuidaban al niño. Este es el núcleo principal de personas con las que salió de casa. Alejandro y su madre eran personas absolutamente inadecuadas para implementar el plan. Ambos conocían de vista al marido de Anastasia y pudieron señalarlo de inmediato. Los planes de Vadim no incluían ser castigado por el crimen que cometió. Por supuesto, supuso que vendrían a él con preguntas, pero esperaba ignorarlas. Al fin y al cabo, este niño es heredero de 2 grandes empresas. ¿Alguien ha cancelado alguna vez un secuestro para pedir rescate? En este sentido, la niñera fue elegida como víctima del ataque. Ella vino y se fue a una hora estrictamente definida, y fue con Robert a los mismos lugares, por la misma ruta, lo que no podía dejar de alegrarse. Las estrellas se alinearon especialmente para Vadim. El miércoles, mientras daba un paseo por la tarde con su bebé, que dormía tranquilamente en un cochecito, la mujer salió del área protegida del pueblo. Caminó por un pequeño sendero del bosque hasta un pequeño claro, donde, aparentemente, la estaba esperando la misma niñera de otro pueblo similar cercano. Charlaron, Vadim incluso los escuchó reír y caminó con cochecitos. Para que el plan funcione, debe ser fiable, no hay que perder el tiempo, había mucho. Vadim lo entendió muy bien. Por lo tanto, decidió observar la actividad en varios entornos más seguidos para comprender si se trataba de un sistema o, más bien, de una excepción. La situación es delicada y requiere gran precisión y confianza. Vadim dejó temporalmente de vigilar la aldea cada. Necesitaba pasar desapercibido. Ahora venía solo los miércoles, a la hora en que la niñera salía a caminar por la tarde, y aquí todo estaba tan claro como un reloj. Todos los miércoles salía y caminaba por un sendero del bosque fuera del alcance de los guardias de la aldea. Fue simplemente inaudito, una suerte increíble para el secuestrador. Vino 4 miércoles seguidos para asegurarse de que el sistema no fallara. Cuando vio a la niñera salir del pueblo por 4ª vez, se fue, sabiendo que regresaría aquí a la misma hora el próximo miércoles, pero que se iría con el niño. Vadim calculó cuidadosamente todo el camino de la niñera, donde sería más conveniente atacarla. Para el ataque, compró una poderosa pistola paralizante. Lo compré en el bazar local y pagué en efectivo para que no pudieran rastrearlo. Pensó en todo paso a paso. Para realizar tus planes y no quedar atrapado. De la misma forma, adquirió por poder un viejo coche nacional, naturalmente.
Robó los números de matrícula y abrió el coche que compró, calculó dónde tendría que dejarlo para poder correr lo suficientemente cerca, pero no tanto como para llamar la atención de alguien. El hombre también pensó en su apariencia para ocultar su figura y rostro para que no pudiera ser identificado. Los pensamientos sobre el secuestro se convirtieron en una obsesión. Se durmió con ellos y se despertó pensando otra vez lo mismo. Además, incluso empezó a soñar con cómo había secuestrado a Robert, y con gran detalle. Para el día señalado, había perdido casi kilogramos y se había convertido en una sombra de sí mismo. Incluso una rápida mirada a Vadim mostró inmediatamente que valía la pena temer a este hombre. En su rostro ya empezaban a aparecer rastros de neurosis. Y otros estados obsesivos. El miércoles aparcó en un lugar cuidadosamente elegido y esperó. Los minutos parecieron horas y Vadim llegó con 2 horas de antelación, cuando la mujer salía a pasear con su hijo. Este tiempo le pareció una eternidad. Una espera tan larga enloqueció a una persona que ya no se encontraba en un estado emocional estable. Se trasladó a la calle, a un puesto de observación, y allí fue elegido de antemano, al igual que el lugar del ataque. Cuando Vadim vio a la niñera caminando por el sendero y empujando un cochecito frente a ella, su corazón se puso de pie. Una planificación tan larga lo alejó por completo de la comprensión de que esto realmente tendría que hacerse. Muy en serio, tendrás que acercarte a una mujer desconocida, empujarla y golpearla con una pistola paralizante. Luego saca al niño del cochecito y corre con él hasta el coche. Resultó que en mi cabeza imaginaba que sería completamente diferente, como en un juego de computadora, pero aquí todo es real. Aquí está esta mujer, aquí está el cochecito. En él hay un bebé que mira con curiosidad el mundo que le rodea. Por naturaleza, Vadim no era propenso a la violencia y era bastante difícil superarla. Sin embargo, recordó por qué planeó todo esto. Recordé ese odio furioso hacia Nastia y salí corriendo de mi escondite. La primera parte del plan se ejecutó con sobresaliente, al igual que la organización, que estuvo fuera de todo elogio. Pero entonces Su Majestad intervino desde los rayos. Vadim corrió hacia la niñera del niño y la empujó fácilmente fuera del cochecito, luego la arrojó al suelo y la golpeó en las costillas con una pistola paralizante, presionando el botón. Una poderosa carga eléctrica atravesó el cuerpo de la mujer y ella, fuertemente inclinada, se desmayó. Fue necesario sacar al bebé del cochecito y correr con él hasta el coche. En esta etapa todo salió mal. Vadim se vio obligado a agacharse delante del cochecito para desabrocharse los cinturones de seguridad que sujetaban al bebé. De repente el secuestrador escuchó un fuerte sonido y un dolor ardiente en el costado derecho. Cayó al suelo en posición fetal. Robert, asustado por los sonidos y las imágenes que cambiaban bruscamente ante sus ojos, comenzó a llorar fuerte. Al segundo siguiente, la conciencia de Vadim ya había desaparecido. Recobró un poco el sentido solo cuando un anciano vestido con un traje de cazador de aldea se paró junto a él y le exhaló vapor. El hombre, sin pelos en la lengua, quemó al herido Vadim y le ató las manos. En ese momento, el secuestrador volvió a desmayarse. El hombre desconocido, a quien el marido de Nastia llamaba en privado cazador, era exactamente eso. El tío Misa era muy conocido en 2 aldeas de élite vecinas. Su albergue estaba casi en el medio, un poco más lejos del claro donde se reunían las niñeras de los pueblos vecinos. La vivienda del cazador estaba bien escondida detrás de una densa vegetación y Vadim simplemente no lo vio. Al final resultó que, ese día el tío Misa salía de una tienda local, donde acababa de comprar una bebida embriagadora para la resaca. Siempre llevaba una escopeta, su escopeta de 2 cañones. Un hábito a largo plazo. Como luego le explicó ingenuamente a un policía, si llevas un arma al hombro, es como si estuvieras ocupado haciendo negocios y no relajándote, es conveniente. Así fue como, al regresar de la tienda, el cazador vio una actividad sospechosa, como él mismo lo expresó. Veo a alguien haciendo guardia, todo vestido de negro, y afuera son las 1:30 de la mañana. Pensé, veré qué está haciendo, rogué. La costumbre y la destreza del cazador desde hace mucho tiempo, por supuesto, permitieron al tío Misa moverse por el bosque de forma absolutamente silenciosa, para no asustar a la presa.
Además, conocía esta zona mejor que la palma de su mano. Bueno, entonces me instalé detrás de ese árbol. El hombre señaló con el dedo, dando una explicación. Me quedo y miro. Disfruto estar en el seno y al mismo tiempo estoy alerta. Escuche, se interrumpió y se volvió hacia el policía que estaba redactando el informe. Mentenok, no me pasará nada por esto, al menos lo derribé un poco. No, los médicos dijeron que vivirás, pero solo te darán una medalla e incentivos monetarios de tus familiares. Se alegró tanto de que se hubiera evitado el crimen y de que no se hiciera el tonto en el departamento, que incluso perdonó al campesino su familiaridad, que rayaba en el insulto. Vi que hablaba sin ninguna intención maliciosa. Y la mujer, vaya, cómo se estremeció ante su sorpresa. Incluso me acobardé. Sí, todo está bien para ella, no te preocupes. Así que no te distraigas con lo que pasó después. Descansas en el seno y continúas alerta. Y luego veo como este pequeño bastardo de repente corrió hacia la mujer, la derribó y la arrojó al suelo. Al principio pensé que quería abusar de ella. Y está tratando de llegar al niño. Bueno, hice el ridículo. La marca salió. Sí, la distancia allí es pequeña. Sabía con certeza que le pegaría a la perra del boxeo, de lo contrario no dispararía. Allí, a unos 40 centímetros de distancia, estaba sentado frente a él un niño en un cochecito. Así es, eres genial, tío Miss. Ahora serás una celebridad local. Ya hay periodistas aglomerados allí, quieren filmarte. Firmemos los protocolos y sigamos adelante y disfrutemos de los rayos de gloria. No, no iré, no tienes que ir. ¿Por qué? No quiero, voy a mi casa, ¿vale? Bueno, por supuesto, si pasa algo, debes saber que definitivamente te llamaremos nuevamente. Ven inmediatamente cuando te llame, ¿vale? Trastes. El tío Miss caminó tranquilamente hacia él dando un rodeo para que nadie lo siguiera. Le pareció que no había hecho nada especial. Cada uno habría hecho lo mismo en su lugar. ¿Cómo no ayudar cuando se ofende a quienes no pueden defenderse? Este es el tipo de educación que, aparentemente, tampoco puedes desperdiciar bebiendo. Unas horas más tarde, ya al anochecer. Alguien llamó inteligentemente al lado del tío Misa. Adelante. Rugió el dueño, levantándose del cacique. La puerta se abrió y entró un joven. Hola. ¿Eres el tío Misa? Y no te enfermarás. Hay tal pecado que quería. Soy el padre del niño que salvaste hoy. Buen chico. Lo tomé en mis brazos. Inmediatamente se calmó, era muy valiente y tenía una mirada inteligente. Muchas gracias. Qué bendición que estuvieras pasando por allí en ese momento tan particular. Gracias por no pasar. Alejandro estaba a punto de llorar por un exceso de sentimientos. El día fue demasiado agitado y conmocionó mucho al joven. Dime, ¿cómo podría agradecerte? ¿Qué estás haciendo? No hay nada que decir gracias aquí. ¿Cuáles son las puntuaciones cuando el niño está en juego? El tío Misa estaba realmente sorprendido de que le estuvieran agradeciendo por esto. Sin embargo, Sasa siguió insistiendo. Bueno, si es tan importante para ti, puedes invitarme a un mogorij y un cigarrillo. Nunca es demasiado. Por supuesto, no se hacen preguntas. Escuche, si no es un secreto, este pequeño aprendiz nunca se dio por vencido conmigo, lo quisieron secuestrar por dinero, sí, lo que sea, rescate, sí, pedirlo. Ah, lamentablemente allí todo es mucho más complicado. Bueno, dime si no es difícil. Es aburrido vivir aquí en un vacío de información, como dicen. ¿Esto no será nada por mucho tiempo? Nada, hijo, vamos, solo pongo la tetera, siéntate. Sasa empezó a divagar sobre todo lo que les había pasado a lo largo del año. Sobre Nastia, sus enfermedades, su loca idea, cómo se convirtieron en padres, cómo murió y cómo finalmente se vengó de su marido. Luego empezó a contar todo lo que supo de la policía. Al final resultó que, Vadim fue franco en sus planes. Al parecer, se dio cuenta de que no tenía sentido negarlo y que era mejor contarlo todo él mismo.
Como dijo un capitán, se sintió muy ofendido por el hecho de que pensaran que había empezado todo esto para ganar dinero. Estaba obsesionado con la venganza. De hecho, Sasa estaba muy contenta de que el tío Misa preguntara e incluso insistió en contar la historia. Él mismo quería hablar de esto con alguien, compartirlo. Por supuesto, sus padres se enteraron de lo sucedido antes que él y conocieron toda la historia. Se llamó a sí mismo y le contó todo a Vladislav Fedorovich. Pero todo esto no fue lo mismo. Estaban parcializados. Y nunca dirían lo que realmente piensan, siempre defenderían el lado de Nastia y Sasa. Pero el propio Alejandro quería una opinión imparcial. Pensó que le habían hecho esto a Vadim en vano, que lo habían provocado a esa nubosidad de su mente, a esta obsesión, y lo habían empujado al deseo de venganza. Y si se tratara solo de él mismo, Sasa no reflexionaría tanto, sino de todo lo cometido por sus padres. ¿Regresó con su bebé? Esta fue la diferencia fundamental entre Vadim y Sasa. Uno nunca asumía la culpa que merecía, sin importar lo que sucediera. El otro, por el contrario, tenía prisa por pensar en su comportamiento, si él mismo era el culpable de lo sucedido. Al final, no pudo soportarlo, y después de completar la historia, le preguntó al tío Misa, como un observador externo, como una persona desinteresada. ¿Crees que lo llevamos a este punto? ¿Es culpa nuestra que quisiera vengarse de nosotros con tanta desesperación? Vaya, muchacho, ¿hablas en serio? Una frente de adulto y dices tantas tonterías. Este Vadik tuyo habría encontrado una razón, pero, en general, no la necesita. Juzga por ti mismo. Casado por trozos de papel verdes. Hizo trampa como el último pícaro, se comportó como un bastardo con su esposa enferma y se convenció de que ella tenía la culpa de todo, de que tiene ella la culpa, el hecho de que ella respondió una vez, no pudo soportarlo. ¿No se lo tragó? Golpea donde más duele, la billetera. Al contrario, bien hecho. A Baba se le ocurrió ese plan y lo puso en práctica. Esta verdad casera de Saji, los ojos de un simple campesino, realmente animó a Alejandro. Pensó profundamente en cada palabra que decía el tío Misa. Ahora también te debo un buen consejo, sonrió el hombre. En respuesta, el cazador simplemente le hizo un gesto con la mano. Se separaron como amigos. El tío Misa prometió mirar la luz y no olvidarse del niño. Escuché en alguna parte que los chinos parecen tener esa creencia o sabiduría. Dios sabe cómo llamarlo correctamente. En general, si salvaste la vida de alguien, ahora eres responsable para siempre de esa persona. Así que no te preocupes por tu Robic, aquí también te estaré vigilando, sonrió el cazador. Y cumplió su palabra. Visitaba la casa con regularidad y siempre era un huésped bienvenido. A pesar de su amor por el abuso, nunca venía borracho y siempre se negaba a ir a la mesa. E inmediatamente iba a jugar y comunicarse con Robert. En su persona el niño encontró otro cariñoso miembro de la familia. 9 meses después, el tribunal condenó a Vadim y lo condenó a 7 años de prisión. Durante este largo periodo de tiempo, todos en la casa se calmaron más o menos y empezaron a vivir una vida normal y tranquila de nuevo. La familia finalmente pudo respirar un poco. Vladislav Fedorovich visitaba regularmente al niño y lo cuidaba, cumpliendo diligentemente con los deberes que le asignaba su ahijada. Alexander conoció a una madre soltera cuya hija va al mismo grupo de jardín de infantes que Robert. Su relación ha funcionado muy bien y los niños se llevan bien entre ellos. Toda la familia espera que esta vez todo salga bien en su vida personal y que Robic tenga una madrastra y una hermana amorosas, tal vez más de una. Pero, por supuesto, Sasa, como prometió Nastia, nunca permitirá que Robert olvide a su propia madre. Él habla constantemente de ella, le muestra al niño sus fotos y videos con ella, le recuerda constantemente que su madre ama mucho a su hijo y que siempre está ahí para él. Lo protege y preserva, incluso si él no la ve.